que es toda una apuesta a la imaginación y la esperanza. Una variada apuesta gastronómica para compartir tu almuerzo o cena con los compañeros, amigos o la familia. Tiempos modernos. Aristóbulo del Valle, 1701, Florida. Puramente nacional y popular. Si de podar se trata, Pachamama es garantía absoluta de seguridad. Poda en altura, arborista certificado, análisis de riesgo, podas con criterio técnico y biológico, mantenimiento estético y seguro del entorno, chipeado de ramas. Pachamama, al servicio de sus espacios verdes. @Pachamama Jardinería, 011 63 84 79 90. Impulsado por X Design. No es tarde, es la necesidad lo que te va a llevar. En Toby Pep Shop encontrá todo lo que tu animalito necesita. Rascadores, premios, alimentos para perros y gatos. Y hay más. Heno seleccionado para conejos, cobayos, hámster y otros pequeños roedores. Toby Pep Shop, Aristóbulo del Valle, 1607, Florida. Envío sin cargo al 11 57 15 35 67. En Bacalín tenemos un compromiso que se renueva: seguir creciendo. Salimos al ruedo con los mejores productos del mercado nacional, que además exporta sus productos al mundo. Quesos, dulce de leche, helados, delipostres, crema, bombones, tortas. Bacalín, un lugar para tu inspiración. Aristóbulo del Valle, 1545, Florida. 11 35 29 41 89. Bacalín, 90 años de orgullosa trayectoria. Llegó, la baby es un monumento. Bailó y a todo hipnotizó. Pronto fue pa' la pista directo y todo el mundo se acercó. Se sabe que bien atrevida, se pegó y no lo conocía. Está sola, en nadie confía. Tiene cara de bandida. Ella se mueve side by side tonight. You know she used to bite. Una criminal. Quieren copiarle el baile y no hay igual. Una mami hentai. Yo quiero tempo in love with a coco like. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin corpiño para el mundo. ¿Cómo andan, gente? Volví porque el jueves pasado falló un invitado muy mal ahí que no me avisó. Horrible eso. Bueno, primero les quiero agradecer y mandar. Este programa va a ser dedicado a Adriana Boguera, que es mi diseñadora. Es una diseñadora de moda que me hizo esto muy espectacular. Además, tiene el diseño, le puso 5 corpiños, así que Adri, este programa es para vos, gracias por todo. Bueno, así que está en Vicente López, ella es una diseñadora de moda muy buena, así que esto es sería mi toque de elegancia, mi estilo, porque después tengo otra campera de cuero que también ella le puso un montón de chiche. Así que bueno, gracias Adri por eso. Y vamos a ordenar el programa. Primero, vamos a volver a la sección de pensamiento nacional y vamos a tener también para charlar con otro compañero que nos va a acompañar. Vamos a hablar de la juventud, de Eva, vamos a hablar de Eva en sus 107 años de su natalicio. También vamos a tener eso. Pero antes vamos a reclamar, como siempre, la marcha, pedir por los jubilados que lo acompañen, que haya
más gente acompañando todos los miércoles a los jubilados. Eso por un lado. Después quiero... Bueno, ahora sí me voy a sacar porque hace un poquito de calor acá. Acá, gracias. Bueno, primero quiero hacer breve editorial de Cascada de Éxitos. Cascada de éxito del gobierno. Tenemos Caso Libra, Andis, 3% de Carina, viajes al exterior, que ya, no sé, 16 viajes a Estados Unidos solamente, el señor presidente. Adorni, préstamos millonarios a jóvenes libertarios, la economía y el consumo se va derrumbando, la recaudación va bajando. Ojo, ahí la recaudación, porque un país que no recauda, algo... tenemos de memoria con Alfonsín, por más que hayan algunos que dicen que eran los 12 paros de la CGT, no funcionaba el país, no estaban recaudando, acá está pasando algo así. Pero los paladines que en plena campaña engañaron, porque eso es la verdad, engañaron a todo el pueblo argentino, hablaron venían a combatir la corrupción, la casta, que eran todos chorros, pero un tipo común, como Adorni, de un día para el otro, que escupió muy arriba, porque salió a decir que éramos negros, chorros, zurdos, peronistas, cucas, comunistas, de todo. Tienen un matete en la cabeza tremendo en el tema de ideología o de ideas. Lo que pasa que no, son bastante ignorantes, digamos. Entonces no están gobernando. Un chorro, sí, Adorni, chorro de guantes blancos. Antes solamente, ves que ahora hasta pelo tiene, qué milagro del Estado, porque éramos los peronistas los que vivíamos del Estado. Imagínense usted, Marta, o vos, Carlos, que estás en tu casa, imagínate si era un peronista que se mandaba a hacer en el Indio Cuá, vamos a decir, en el Partido de Exaltación de la Cruz, uno de los countries más caros de allá, una cascada. Además, ellos eran los superiores estéticamente, como diría, lo voy a citar a Pagni. Y vamos a ver, superiores estéticamente o moralmente, no sé, mi amor. La verdad que son unos desastres. Son unos corruptos que en nombre de la corrupción, en nombre de la casta, son parte de la corrupción. Es más, son tan bestias, porque este es el típico chabón que nunca tuvo nada y de repente tiene algo, se empieza a comprar una cosita acá, empezamos a arreglarnos del comedor de la señora. ¿Vieron eso también? El comedor de la señora quedó divino, ¿eh? Así, divino. A mí me costó unos cuantos años, chicos, la ortodoncia, todo. Policía Federal también custodia a la mujer de Adorni. Sépanlo, señora, en su casa. Sí, así que hay 6 policías federales que van y vienen con la señora, que se va a hacer la manicura, que se va a hacer el pelito, que se va a tomar unos drinks con las compañeras, amigas, a ellas todas así, ahí en la Recoleta, ahí en Palermo. Entonces es como, estamos hinchados los huevos, nos están tomando el pelo. Adorni, vos que escupiste. Vos, Adorni, me subiste una vez, que hoy, quiero decir, hace 2 años atrás, las redes sociales y mi cara estaba durante 5 días seguidos en TN, en Clarín, en La Nación, todo, porque me había discutido ahí con la Paula Bernini, la mercenaria de Mañeto. Así como vos me pusiste que el nivel de delirio era astronómico. 2 años esperé, hijo de chula. Y vos sos uno de esos. Vos me decís a mí el nivel del delirio de choreo que hiciste. Además, no se olviden, ni los militares cerraron la sala de periodistas y ustedes lo cerraron durante una semana. ¿Qué escondían? Porque vino un señor que se llama Peter Thiel, datos, falta de elecciones, falta poco. Pero bueno, nada. Mientras el país se hunde en cero consumo, que los impuestos aumentan, que los transportes aumentaron, que
hay paros en el Posadas, hay paro en las clínicas, en el hospital clínicas, necesitamos... también el presupuesto de las universidades públicas todavía no pusieron la pálata. Nada, qué sé yo. Pero bueno, todo esto libra, Andy, Karina, viajes del exterior, fotógrafos personales pagados con la tuya contribuyente, que no te veo a vos, la de TN, la otra mercenarita que estudió también ciencias políticas para hacer la payasada que hace. Insostenible este gobierno. Adorni, vos tenés que renunciar. Primero, por estéticamente moral, que siempre hablaste superiores estéticamente, la cascada esa, ¿sabes qué? La cascada de juicios. Ojalá que te venga la cascada de la justicia, pero mal de éxito, como diría ahí una vicepresidenta. Que sea una cascada de éxitos, pero para el pueblo, no para vos. Ojalá que renuncies, porque no puede ser que el presidente siga sosteniendo a un delincuente, porque es un delincuente. Bueno, ahora no más palabras. Me pongo un poco enojada. Bueno, vamos a recibir a mi invitado Santiago Carreño Gazzari. Ay, Santi, ¿qué me decís de las cascadas de éxitos? Y después del quincho ahora viene la cascada. Bueno, y sí. Está muy bien. Y del otro lado tenemos... Para Milei son dos tubitos de agua. Sí. Dos tubitos de agua que cuestan más que la casa. No, pero podríamos hablar que fue la primera obra pública de este gobierno, las cascadas de Adorni y toda la refacción del Indio Cuá, por favor. Y también tenemos otro invitado, Agustín Chena, que es director de Juventud de la provincia de Buenos Aires, es abogado, es también licenciado en Relaciones Internacionales, también conduce el Aluvión OC y CENAC, ¿no? Sí, el Centro de Estrategia Nacional. Estrategia Nacional. Es un centro de formación profesional para todos, para los militantes, para todos los que querramos seguir formándonos en la patria. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Carito, bien. ¿Qué tenemos hoy? Vamos a inaugurar otra vez la segunda parte de Pensamiento Nacional. ¿Qué onda? Hoy voy a hacer mate, chicos. Dale, hace unos matecitos. Y vamos a seguir profundizando con el ciclo de Pensamiento Nacional. El primero vimos una introducción sin ningún tema específico, pero hoy nos vamos a poder adentrar en uno de los personajes más icónicos de Pensamiento Nacional y del revisionismo histórico, que como ya dijimos la vez pasada tiene un poco que ver, que es el ilustre restaurador de las leyes Juan Manuel Rosas, ¿no? El caudillo que generó más polémicas en la historia argentina y el que de alguna manera, por haber escondido su peregrinaje, su militancia en esta tierra, es que se inaugura el revisionismo histórico y le da una fuerza a mitad del siglo XX a toda esta cepas de intelectuales que se pusieron a pensar la patria otra vez. El Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas es del año 38, ¿no? De 1938. Sigue activo hasta hoy. Lo han degradado en estos últimos años. Claro. Lo han bajado de categoría, no sé a dónde lo escondieron, pero sigue funcionando. ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas? Podemos ir pasando las fotitos muy despacito, que vayan pasando sin apuro para ir ilustrando. Juan Manuel de Rosas es una persona que cuando uno se adentra en el tema solo le cabe el epíteto de dictador, de tirano, de sanguinario. Ahí lo vemos, con el poncho. Eso está en el Museo de Bellas Artes. Allá donde era cerca de sus terrenos, en Palermo. Le caben esos epítetos cuando en realidad, y siempre se enseña que después de él es cuando arranca la organización nacional, que antes de él no había nada, y después de él, con la Constitución, y cuando se pudo sacar al sanguinario tirano, arranca a construirse la patria. Cuando la verdad es que antes de que llegue él al poder, la patria estaba a punto de la disolución nacional, en el año 20, con todas las provincias haciendo rancho propio,
vengándose de la dictadura liberal de Rivadavia y de los unitarios. Y después de Rosas va a venir también otro periodo de disolución nacional en donde se firma la tan mentada Constitución sin la participación de Buenos Aires, que hace rancho aparte de nuevo, y la Constitución la firman 10 provincias nada más. Así que su periodo es un periodo de orden, de consolidación nacional, y aunque lo quieran esconder, de progreso. Pero mi consulta es, ¿por qué le decían el tirano entonces? Si vos estás tirando acá orden, progreso, restitución. ¿Quiénes eran los enemigos de Rosas? Puede ser que tenga alguna característica, como a Ibarguren, era un pensador del conservadurismo, del nacionalismo. Le gustaba decir que era el dictador, pero no con saña, sino como la figura de dictador como algo positivo. En el sentido en que la figura de la dictadura era una figura romana que aparecía en tiempos difíciles, en tiempos en donde hacía falta una delegación de poderes en una figura para solucionar los problemas rápidamente. Entonces, es verdad que él gobierna mucho tiempo con la suma del poder público, que son competencias que le delegaba la legislatura de Buenos Aires para poder tener mayores ejecuciones. Y le dan esos epítetos por la efectividad que tuvo. Los otrora precursores de los liberales, que eran los unitarios, que respondían solo al interés de los comerciantes porteños, obviamente no querían un país mirando al país, ¿no? Ellos se posicionaban desde Buenos Aires y miraban para el Atlántico, para el comercio nada más. Ahí tenemos la bandera de la Confederación, con un azul más oscuro era que el de la bandera actual, ¿no? Dos hitos vamos a remarcar de Rosas rápidamente, para que después se investigue en profundidad en su casa. En 1835 tenemos la ley de aduanas, ¿no? Que es una especie de protección arancelaria, la primera ley con estas características, después de que los gobiernos de la Revolución habían abierto el libre comercio, pensando que eso iba a traer la prosperidad de la Argentina después de la Revolución de Mayo y después de la vida independiente. El libre comercio había traído, como hoy en día, el empobrecimiento de las industrias del interior. Bueno, ahí tenemos la Plaza de Mayo, la Plaza Victoria, con las arcadas centrales, que hoy sería la calle Defensa, y en donde se ubicaban los comerciantes. Ahí se ubicaban los comerciantes porteños a vender sus productos. ¿Esa es la vista antes de asumir Rosas? Eso es justo cuando está por asumir el primer mandato en 1829. Entonces sería como visto de Casa Rosada, ¿no? Claro. A la izquierda a la izquierda estaría Casa Rosada. Uno casi que lo estaría viendo casi desde la catedral. Claro, ahí está. Sí, a la derecha está el Cabildo, que no se ve. En el fondo se ven las cúpulas de las iglesias de San Francisco y de Santo Domingo. Me parece que son las dos, porque ahí va por Defensa. Claro, qué loco era. Sí, no, aparte es un cuadro hecho por Pellegrini. Mira. El padre del que fue vicepresidente de Roca. Este es de un ingeniero Pellegrini, extranjero, padre de Pellegrini, que fue el ministro y vicepresidente. Santi, te hago una consulta para empezar, porque quizás me olvidé, pero ¿quién fue Rosas? Para tipo hacendado, para arrancar, porque ¿quién fue Rosas? Porque para la época, un rubio de ojos celeste que hablaba varios idiomas, ¿no? Hablaba indio, hablaba pampa. Bueno, pero ese es un idioma. Es un idioma más, claro. Un rubio que se relacionara con el pueblo, porque podemos decir que Rosas para una parte de la historia siempre es como el primer dictador. ¿Quién era Rosas? ¿Quién fue? Perdón. Era, digámoslo de alguna manera, el occidental más austral que había, porque sus estancias eran el fin del mundo occidental.
Al sur de sus estancias estaban los pueblos y las naciones indias, como los Pampas, los Tehuelches, que tenían muy buena relación con Rosas porque Rosas los consideraba como tal, ¿no? Con esa categoría y por haber convivido constantemente con ellos, él llega a ser hasta un diccionario Pampa castellano. A pesar de que su abuelo había sido matado por las tribus, en algunas incursiones, había sido lanceado y degollado. A ver, pero ¿cómo es no, esa y eso historia? antes de que Argentina sea Argentina, la frontera era totalmente más indefensa, ¿no? Y más permeable. Las incursiones eran más cuestiones de todos los días. Rosa va a tener una política de integración con las tribus indias y de premio a las tribus amigas y a las tribus que de alguna manera que querían vivir de una manera más civilizada. Se va a llevar bien con la mayoría de los pueblos, lo van a considerar un hermano y lo van a respetar mucho a Rosas. ¿No? Así cuando él se va, van a volver las correrías. Pero Rosas... De hecho, la primera campaña del desierto es de Rosas, no es de Roca. Eso le iba a decir. Y es una campaña no de matanza, sino de acuerdo e integración. En Tapalqué hay un museo. Tapalqué era uno de los fuertes de la frontera y muestran como distintas declaraciones de caciques de esa época. Y uno decía, Rosas, buen muchacho, estaba un poco loco, nos regalaba vacas a cambio de que nos dejemos pinchar. Le llevaba vacunas. Esa era como la política de integración. Y de hecho, Alfucurá juega un papel fundamental en la política de Rosas. O sea, los caciques se incorporan políticamente al proceso de Rosas. Sí. Claro. Vos cuando decís se fue, por eso te decía, cuando se va a hacer la campaña, pero ¿quién es que queda a cargo? Cuando se va a hacer la campaña, deja, digamos, el gobierno, termina su primer mandato y deja el gobierno para, creo que Balcar se va a administrar en ese momento. Igual hay una revolución muy linda que se llama Revolución de los Restauradores, que son los muchachos, los rosistas, que quieren que los intereses de Rosas sigan prevaleciendo. Pero es interesante esa descripción de los indios porque también parecía la descripción que hace Darwin cuando lo ve en el sur. También se queda totalmente atónito de que el rubio de ojos celeste podía manejar a todos los gauchos indómitos, que decía son los seres más, no sé cómo decía Darwin, como que le da una impresión tremenda ver a todos los gauchos en el casi al sur, allá era en el Río Negro, ver a todos los gauchos ahí les daba un miedo tremendo, pero él se quedaba tranquilo porque estaba con Rosa, que lo mandó de vuelta con una escolta y lo trató muy bien y Darwin habla bien de él. Pero bueno, ¿quién era Rosas? Rosas era un estanciero y un industrial, porque después de tener hacienda se dedicaba a la producción y a la industrialización del cuero, el cebo y la carne, que eran los saladeros y algunas de estas industrias que había en esa época, que lo hicieron convertir a Rosas en un hombre muy, muy rico. Algunas fuentes dicen que Rosas era hasta el hombre más rico de México para abajo. Mira. Y no era solo un ganadero, como se quiere decir, porque las industrias de convertir la carne en charqui o en tasajo, que las exportaba a lugares tan recónditos o lejanos como Cuba, o como Estados Unidos o Brasil, desarrolló una industria que hasta tenía su propia flota mercante, ¿no? Es algo que hoy parece inaudito y un par de personas que se pusieron en una empresa tenían y manejaban ellos mismos su propio comercio, ¿no? Entonces podemos decir que Rosa ya era adinerado, claro, así como Encarnación Azcurra, su mujer también, antes de entrar a la función pública. Antes, no, se hizo millonario en la función pública, porque síganos en las redes, pongan ahí las redes todos, porque tenemos visitas, chicos, porque bueno, uno nombra a Dorni, ya hay varios hay unos comentarios acá, vos tenés a tu reina presa,
no sé, mi amor, ¿de quién hablas? Cara de piedra, me dice acá Gui Gutiérrez, 2009. Un saludo, gracias a todos los que nos están mandando ya saludos. Se ve que se enojan cuando le decimos las cosas. Bueno, un saludo a Fernando Pompey ahí, que bueno, él da data me acompaña en mis dichos. Pero bueno, después tenemos algunos que entraron, no sé, a molestar. Empiezan a tirar datos estúpidos, ¿no? Ser de un PBI. No, mirá, no sabes ni siquiera qué significa un PBI. Así que bueno, acá ya nos están mandando saludos, chicos. A ver, pará, me encanta. No tenés cara ratera kirchnerista. Bien. Gracias. Sigan destilando videos porque a mí me resbala lo que me dicen, chicos. Sigamos. Bueno, escúchame, Santi. Entonces se hizo el muchacho de ojos celestes, rubios, Sí, rosa. sí. Ya era millonario, diríamos. Era absolutamente... estaba hecho antes de entrar a la política y entra como una función... no le quedaba otra, se lo piden. Los políticos del momento le piden que ponga orden en Buenos Aires. Se encarga de cuando Buenos Aires está sitiada y vencida por los federales, se encarga de hacer el pacto de reconciliación con López, que le regala de su propio bolsillo 25.000 cabezas de ganado para que Santa Fe pueda rehacer su economía, siempre poniendo a la patria por delante de su patrimonio. En vez de ocuparse de su patrimonio, se tuvo que ocupar muchos años de su patria. Él quiere renunciar y pide renunciar varias veces y la legislatura se lo niega una y otra vez. Y es muy interesante que... ¿Se lo niega la legislatura? Claro, ¿Pero que- no era un tirano? Claro, ¿No era no. dictador? Se lo pedían de rodillas. Todo su patrimonio, que como alguna fuente dicen era el más rico de la América del Sur, se lo expropian todo cuando el imperio del Brasil lo derroca con la ayuda de los que nos venden acá adentro. Así que es muy interesante que Sada le hace una entrevista cuando lo va a ver al destierro y dice... Perdí toda mi riqueza ocupándome de la cosa pública. No hay hombre que pueda con esto. ¿Te con imaginas esta un tarea. dirigente ahora No. diciendo eso? A ver, Adorni, si donás los $245.000 que reformaste Indiocua. Bueno, la ley de aduana va a hacer que el país se pueda volver a reindustrializar. Igual es un contexto en donde vive en guerra, Rosa, lo hostigan absolutamente todo el tiempo. Claro. Y a pesar de todo eso, la industria crece y las estadísticas cuando se va muestran una gran cantidad de industrias en Buenos Aires y en el país. Y lo interesante es que algunos datos de color, obviamente está la guerra del Paraná y la vuelta de obligado, ¿no? Que es el hecho máximo de la soberanía argentina, pero si queda tiempo después hablamos de eso, pero me interesa resaltar cómo lo van a tratar después de que Rosas es derrocado por el Imperio de Brasil y Urquiza. ¿En qué año es eso? En 1852, el 3 de febrero. Digo 3 de febrero porque todos conocemos alguna calle, algún barrio, Sí. alguna localidad, está por 3 todos de lados. febrero. 3 de febrero. Sí. Porque es una fecha que se ha celebrado y puesto adrede para seguir boicoteando la memoria y el espíritu de Rosas y de su historia, ¿no? Para poner el ejemplo concreto, el lugar en donde Rosas tenía su casa, San Benito de Palermo, Sarmiento lo va a llamar Parque 3 de Febrero. Mirá. El lugar en donde vivía Rosas, Hoy es donde está la estatua de Sarmiento, en los bosques de Palermo. exactamente, en el lugar donde vivía Rosas, en el cuarto donde vivía Rosas está la estatua No. de Sarmiento. Pero encima no es una estatua común y corriente. Es una estatua que la hizo el escultor más importante de esa época. Claro. Rodin, el que hizo El Pensador en el Congreso. El Pensador, no sé si lo viste. No. Bueno, El que está- es que un está así en la escultor, entrada. es un escultor súper conocido, el más conocido de la época, de principio del siglo XX. Y hizo la de Sarmiento. O sea, Mirá. el escultor más caro del momento hizo esa escultura de Sarmiento que está puesto en el lugar donde dormía Rosas. Wow. En el Parque 3 de Febrero, que es el día que lo sacan. Así que esas son esas coincidencias que hacen estos muchachos Mirá. siempre. También por otras coincidencias de la vida,
un par de días después del 3 de febrero, el 20 de febrero del 52, los brasileros van a desfilar por Buenos Aires en una revancha, en un revanchismo a lo que fue en el aniversario de Ituzaingó, que fue una batalla que Argentina les gana a los brasileros en el año 25 o 20 y pico, y 25 años después van a desfilar los muchachos por las calles de Buenos Aires. Tipo, nuestra riña con Brasil empieza antes que del fútbol, diríamos. Brasil es el enemigo histórico de Argentina. Desde ¿Mirá? que se llaman Portugal y España, los portugueses todo el tiempo están invadiendo el territorio, todo el tiempo están No corriendo. digas eso que a algunos progres se les va a saltar la ficha. Claro, todo el tiempo están corriendo la línea que les tocaba. En el Tratado de Tordesillas la están corriendo. Invaden para cazar indios de las misiones jesuitas y si se los querían llevar como esclavos. Claro. Y ahí están las misiones jesuitas defendiendo a los indios. De hecho, en 1827, en el marco de la guerra y la situación del conflicto en la banda oriental, Brasil intenta invadir Buenos Aires a través de Carmen de Patagones, que es un hecho no tan conocido. Mirá. Los trapos que le robamos al Imperio de Brasil están en Carmen de Patagones. Si uno Hay va. que ir a visitarlo. Sí. Hay que ir a visitarlo. Como los trapos que le robamos a los ingleses, que están en Santo Domingo, la iglesia que veíamos. Claro. Y en la Basílica de Luján. Y en Luján también hay. Creo que en Luján hay. unos cuadros, sí. No, pero bueno, el hito más que quedó en la memoria y ahí sí, por eso celebramos el 20 de noviembre. No, pero este país, lo que quiero decir, este país con el que estuvimos en guerra durante Claro. siglos, que era Portugal, después el imperio esclavista de Brasil, que se estaba por dar la lucha definitiva por la hegemonía de América del Sur. Iba a dominar Argentina o iba a dominar Brasil. Claro. Urquiza dice, bueno, me pongo, que era lo que iba a desequilibrar la balanza. Urquiza, el lugarteniente de Rosas, el que tenía preparando el ejército que iba a invadir Brasil, se pone del lado del imperio esclavista Traidor. anglófilo y con esa ayuda, con esa gran ayuda en plata, en patacones, en logística, invade la provincia de Buenos Aires y derroca el régimen más soberano y nacional y de unión que tuvo el país. Claro. Ahí está la explicación también, ¿no, Agus? Que, viste, siempre dicen que por qué en la selección argentina no hay negros, por qué en Argentina no hay negros. Bueno, porque nosotros no fuimos un país esclavista que hemos traído esclavos, nada De parecido. hecho, por eso Rosas tenía que exportar el tasajo, porque el charqui, la carne salada, o sea, la carne cruda con sal, no se comía acá comíamos asado. Acabo de Claro. derrocar carne. ¿Dónde vendía? Vendía al Brasil, vendía a Cuba, vendía al sur de Estados Unidos. Nada. Hay Por eso. una foto de Rosas con las esclavas de Buenos Aires, si se puede A ver poner, si hay unas es una esclavas. foto muy poco conocida, porque no se sabe ni el pintor que la hizo, Mira. pero está muy, muy interesante para que la chusmemos un segundo. Y A eso ver, para Sebas, demostrar una que foto ahí los de muy esas pocos esclavas. esclavos que había en Argentina estaban en la ciudad de Buenos Aires, y los muy pocos esclavos que habían, obviamente, eran amigos del restaurador y de Encarnación. Era el pueblo macumbero era amigo de Rosas. Fíjate ahí. De las demás arriba, me parece. Sí, hay algunas fotos. A ver, guárdame. Pero bueno. No pasa nada, igual, si no la encontramos no pasa nada. No, yo las tengo medio clasificadas acá. Pero bueno, más allá de eso. Y Encarnación Escurra, escúchame, cuando él se fue porque estuve ahí chusmeando antes de venir, viste, repasando un poco. ¿Cuál era el rol de Encarnación cuando Rosas estaba en la campaña y que se mandaban cartitas ahí media enojada que le decían de todo a ella? Que era Y Encarnación- fea, mala. Encarnación fue pero de las- fue una de las mujeres más políticas Claro. y la más importante del Sí, siglo sí, XIX. de las primeras mujeres así tan poderosas en Argentina, ¿no? Estaba a la par de su marido. De hecho, justo Tanto hoy. la quería que por casarse con ella, Rosa se pelea con toda su familia y se va con ella, siendo muy jovencitos. La familia no estaba en acuerdo con el matrimonio y Rosa dice, bueno, Esta es, yo perdón, te- así yo se te los doy la paso a los mano. chicos. No, es el fusilamiento de Dorrego, Ah. son todos unos muchachos. Bien. Porque más que nada porque ahí los chicos los tienen, pero yo los tenía medio como en... Mira. ¿Este? Ah, ahí te paso,
¿Dónde están las banderas ahí? Sebas, ahí te paso para que te fijes cuál es. Bueno, pero justamente te quería hablar de Encarnación. Escurra porque es la mujer más importante del siglo XIX, ¿no? En 1820, para la época, una mujer como ella. Considero que después, bueno, en el siglo XX tenemos que hoy es un natalicio de Evita, la otra mujer. Es una historia muy parecida a Rosas y Encarnación y Evita y Perón. ¿Qué podemos relacionar algo y con las dos mujeres Encarnación y tenían Evita hoy? mucho poder y eran muy Ahí está, mirá. eran muy pasionales. Ahí tenemos a Después Juan sí. Manuel con el pueblo de las esclavos. En Argentina ya no había más digamos 1813. esclavitud por vientre, pero todavía quedaban los esclavos que ya eran de esclavos de antes. Pero obviamente ahí está Rosas con una bandera o un decreto que dice libertad, no más esclavitud. Y abajo dice las esclavas de Buenos Aires celebran al ilustre restaurador, una cosa así. Es muy, muy interesante esa imagen. Nada, que demuestra la cercanía que tenía Rosas con el pueblo porteño, popular, en este caso. Con lo popular, Sí, ¿no? sí. Con el pueblo, eso es lo que molestaba. Todos esos líderes, ¿no? Que después ellos, la historia, llaman dictadores, tiranos. Qué casualidad que siempre son cercanos al pueblo, como Encarnación, como Eva, como Perón, como San Martín. Es una rareza, ¿no? Que cuando querés defender al pueblo pareces siempre un dictador. Sí. Pero ¿qué es lo que molesta en sí a la oligarquía? Seguir el precepto de Jesucristo, que el de al lado es un hijo de Dios como uno, que es el prójimo, Claro. que es el próximo. Hacer el bien es lo que duele, no mirar el ombligo propio. Y sí. Y que todos disfruten de lo mismo, ¿no? Duele. Porque no se pueden hacer dos proyectos. Es un proyecto para una oligarquía que es un círculo chiquito o un proyecto para todos. De 1000 familias, como Las diría dos cosas Moreno. no se pueden hacer. Diría Moreno, las 1000 familias Las mismas familias oligarcas. oligarcas. Encarnación Escurra casi que sigue ayudando y haciendo milagros al día de hoy, porque A ver cómo en es donde cuando murió muy muy joven, Rosas muy compungido le quiso hacer algún monumento muy grande y hace la parroquia de Valvanera, eso. Ah, ¿en serio? en donde es la calle Mitre y Ascuénaga. Sí. ¿Dónde está la Crea la parroquia de Valvanera, y hoy esa parroquia es en donde se celebra el lugar más grande de celebración, de peregrinación de San Expedito. Eso te iba a decir justo. El de los santos, las causas urgentes. Que pasé hace 2 o 3 semanas, paréntesis, y sin exagerar, conté 8 cuadras, no más de 8 cuadras de cola, 10 cuadras de cola, y capaz que hubo más en su momento. Cuando yo pasé, había 10 cuadras de cola en San Expedito. Claro. O sea, una locura. No. Una es locura. tremendo. una Más locura. Es que yo estoy pensando también que la gente está muy triste porque la situación económica, el consumo, la baja del consumo. Hay gente en nuestro país, Agustín, Santiago, que somos país de alimentos, bajó el consumo de la carne. Y vos justamente lo quería relacionar, las 10 cuadras de cola pidiendo ya a San Expedito seguramente trabajo, salud, que mejore la situación del país, haciendo una analogía de que ayer en Moreno, en un frigorífico, necesitaban creo que 40 o Uno 60, me parece. 60 Eran 60. personal. 60. Sí. Había más de 20 cuadras de cola. Sí, fue tremendo el video. Hay un video que es como 2 de la mañana, que además llovió fuerte ayer. Sí. Yo soy de Zona Oeste y llegué como a las 12 de la noche a mi casa. Uf. Y veía los truenos. Digo, por favor que no se largue, que acabo de lavar el auto. Y creo que el último entró a las 3 de la mañana.
eran 5.000 personas, 4.000 No, 4.000 es tremendo. Así que, bueno. Chicos, vamos a una pausa, si tienen, porque así nos relajamos. Y vamos a hacer, en el próximo bloque, vamos a hablar con Agustín. Y vamos a charlar de la vida un poco de Eva Perón. Porque, así como decía Santiago, Eva Perón era una fiel cristiana y llevó mucha esperanza al pueblo y además también hizo mucho por el pueblo. Por eso también es una de las mujeres más odiadas. ¿Pero por qué? Hoy celebramos... Hoy celebramos el natalicio, el 107 años de su nacimiento. Bueno, traje un montón de libros que después de la pausa lo vamos a recomendar, pero bueno, este es el gorila más que mejor escribe sobre el peronismo, que es Tomás Eloy Martínez. Este es Santa Evita. A ver. Gorila blanco, como dice Moreno. ¿Eh? Es un gorila blanco, El así gorila. como light. Bueno, acá está, ahí está. De hecho, también salió la serie en su momento de Santa Eva. No quiero ser nerd, pero lo leí 3 veces para ver si la serie de Santa Eva, que fue la directora, creo, la productora de Salma Hayek, muy tal cual el libro. Así que espectacular. Así que bueno, vamos a una pausa. 3 minutitos, la pausa va a ser unos videos de Eva Perón, porque hoy la vamos a homenajear todo el día. Volvemos en 3 minutos, 4. Diariamente abre sus puertas a la niñez de Buenos Aires, esta ciudad en miniatura, única en el mundo por su concepción y su finalidad, dando albergue a más de 1000 niños internos y externos. Una atmósfera de encanto rodea esta primorosa obra que marca un nuevo rumbo en la atención y educación de la niñez argentina, que encuentra aquí la más amplia expansión para sus juegos inocentes. Juegos que adquieren para ellos visos de verdadera realidad. Como en el caso de aquel que necesita nafta para su coche, y aquel a quien ese problema no le preocupa. Tracción a pedal. Un amplio estadio con cancha de fútbol reglamentaria y una pista para carreras pedestres con sus correspondientes comodidades para el público. El complemento indispensable para la conformación intelectual del estudiantado. Y además de los pabellones destinados a dormitorios, comedores y aulas, salas de recibo y bibliotecas, existe dentro de la ciudad estudiantil una pequeña casa de gobierno donde se hallan las réplicas del despacho presidencial, del Salón Blanco y del Salón de Acuerdos. Desde allí, los mismos alumnos dirigen las actividades de la ciudad. La difícil labor de gobernar es de este modo una enseñanza práctica en la formación de las futuras generaciones de argentinos. Aquí están ante la atenta mirada de las preceptoras que cumplen con verdadero amor su labor de cuidar a los niños. Imaginamos en ellos el futuro de una gran Argentina. La maestra, la secretaria, el policía, la enfermera, el cameraman, el infaltable noctámbulo, la alegre deportista, todos ellos inocentes criaturas de hoy, que han de comprender mañana que esta ciudad de ensueños donde pasaron las horas inolvidables de su infancia es una obra de amor del supremo creador, que un día venturoso puso su rayo de luz para inspirar el corazón de una mujer extraordinaria, Eva Perón.
Bueno, volvimos nuevamente. Acá andamos con todos los libros. Estaba buscando una cosa para leerles, pero acá volvemos. Bueno, hoy ya la tercera vez que digo, se cumple 107 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Una mujer extraordinariamente maravillosa, por lo menos para mí. Y acá, bueno, perdón, Sí, perdón, es que escuché de atrás. Perdón, es que tenía la cucaracha. Bueno, pero ¿quién fue para vos o qué fue para vos Eva Perón, Santi? ¿Qué significa para vos Eva hoy en su día? No vamos a... No, fue la protectora y la guardiana de los humildes, de la patria. Perón decía que cuando él estaba construyendo la casa grande para que nadie se quede afuera, Evita se encargaba de cuidar a los que estaban haciendo fila para entrar, ¿no? Chena, Agustín, ¿usted? Bueno, es complejo, o sea, nada es tan lineal como lo que voy a decir, pero yo creo que una revolución se hace con cabeza y con corazón, ¿no? Y digamos que si Perón era el gran creador de ese proceso revolucionario y la cabeza de ese proceso político, Eva era el corazón, era la sangre. Digo, lo podemos ver en los videos, ¿no? Como era alguien que hervía por las injusticias. Sí. Entonces, me parece que por eso eran la dupla ideal, ¿no? Para lo que fue el proceso del peronismo, porque mientras se edificaba la casa grande, Eva iba uno por uno, y ese uno por uno es verdad. De hecho, ella fue una de las grandes gestoras del 17 de octubre, uno por uno, casa por casa, compañero sindicalista por compañero sindicalista, y lo mismo aún siendo presidenta de la Fundación de Eva Perón y ya primera dama, yendo a casas a ver enfermos, a ver ancianos, ocupándose personalmente de muchas situaciones. Y me parece el corazón de ese proceso, y quizás me permite una digresión, la que tenía más claro también quiénes eran los enemigos de ese proceso y qué estaban dispuestos a hacer, claro, por sostener sus privilegios. Totalmente. Más de hecho, ella acá en el último... Bueno, acá sigo recomendando libros. Este es el último... Sí, lo último que escribió ella antes de morir. Mi mensaje va a Perón. Es el libro más revolucionario, la escritura más revolucionaria de su pensamiento, más extremo, diríamos, de lo cual me parece perfecto. Porque ella sí, creo que si... ella no moría, el 55 no se producía ni en pedo. Y si llegara, bueno, si estaba viva y estaba también el 55, creo que era otra la historia. Pero bueno, ella en este libro dice, por ejemplo, esto: muchas veces he tenido ante mis ojos, al mismo tiempo, como para compararla frente a frente, la miseria de las grandezas y las grandezas de la miseria. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver su miseria. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Ahora conozco todas las verdades y todas las mentiras del mundo. Bueno, acá ella en este libro lo que va a hacer es contar un poco de lo que vivió en el poder real y quiénes eran los enemigos del pueblo. Por eso no solamente los enemigos de Perón eran los enemigos del pueblo. Bueno, sigamos. Después tenemos otro libro de Santa Eva Perón, de Iciar Recalde. Esto también es maravilloso para toda la gente que quiera saber sobre la historia de Eva Perón, quién fue Eva Perón, ¿sí? Sus inicios como actriz, como al principio como una mujer que viene del interior, chica, que quería ser actriz. Bueno, obviamente en esa época era una pros para la oligarquía, claramente.
Y ni bien cuando estuvo con Perón se armó todo un bolonqui en la oligarquía, porque como los generales eran, más que nada, podríamos hablar medio gorilón, ¿no? Los generales del ejército de la época, porque no la querían mucho. Y no eran todos, todos no apoyaban A la Eva. al peronismo, digamos. Sí. Así que bueno, Agus, ahora después seguimos recomendando libros. Pero Agus, escúchame, ¿y cómo podemos relacionar, vos que sos director de juventud, cuál es tu rol, cuál es el objetivo y qué tiene que ver Eva en todo esto también de los Juegos Olímpicos de la provincia de Buenos Aires, de los Juegos Olímpicos le mandé? Bueno, en el peronismo se crean los llamados Juegos Evita, que son los Juegos Nacionales, y lo que hizo de cada provincia tuviera que tener una política de juegos deportivos para poder elegir, digamos, quién clasifica a los Evita, que es muy loco porque hoy es una política que se maneja en el ámbito de lo que es el desarrollo social, el desarrollo de la comunidad, del área de deportes, pero en realidad los Juegos Evita nacen como parte del programa sanitario de Perón y de Carrillo, claro, que básicamente es que vengan a jugar los pibes, así los podemos pesar, podemos ver qué enfermedades tienen, podemos ver si hay desnutrición. No solamente era la promoción del deporte, sino el deporte también entendido en la integralidad de la salud. Claro. Igual como todas las grandes cosas de este país tienen que ver con Perón y con Eva Perón, y eso es muy loco también, porque cuando uno, no sé si les ha pasado, pero va a provincias o va al interior y ve una obra muy grande y dice, ¿de cuándo será esto? Me pasó la otra vez, estaba en Mar del Plata, yo voy seguido a Mar del Plata, pero nunca me había preguntado de cuándo era el hotel provincial, no era una duda que había tenido, y efectivamente era de 1951, 52, no. Y así con un montón de cosas. Pero bueno, básicamente es eso, es una política pensada para la sociedad, para su desarrollo y para su bienestar, que fue para mí lo más clave que tuvo el peronismo en ese sentido. No, y además, podemos poner el video de los chicos de Eva y los chicos, también para relacionarlo con la importancia de Sebas, ¿me escuchás, perdón? El videito de Eva con los chicos, por favor, para seguir. En la vecina localidad de Arita. Aquí está con los niños una mujer amiga de todos ellos, la esposa del presidente de la República, señora María Eva Duarte de Perón, presidiendo el reparto de juguetes. Y es así que una vez más, los Reyes Magos de 1948, año que abre un interrogante en el futuro de la civilización, no los han defraudado. Soñaron con un juguete que alegrara sus horas infantiles, la hora en que los sueños no engañan todavía y en que por ser puros pueden hacerse realidad. Listo. Esa es una de las que quería mostrar. Mira, te voy a dar un ejemplo, como estaba el video. Ajá. Santi dijo, el Internacional de Mar del Plata debe ser de esa época también. Y lo busqué y la piedra fundamental se puso en 1948. En 1955 estaba preparado y la dictadura no lo quiso inaugurar porque lo había construido el peronismo. Claro. Y es un hospital que hoy es un hospital de alta se inaugura en el 60. Para toda la zona y sigue funcionando hoy, 70 años después de que... Y se inaugura 6 años después porque la dictadura no quería inaugurar algo que haya sido del peronismo. No, pero siempre recomiendo Sinfonía de un Sentimiento, son 5 horas de puro peronismo de Leonardo Fabio. Y ahí se muestra que efectivamente fue solamente en la época de Perón que se hicieron todas esas construcciones, edificios, casas que aún están. Y vos decís, loco, y vienen, por ejemplo, en serio, fuera de joda, no es chicanear ni nada, pero la única obra pública que vimos de Milei fue la cascada de Adorni, vamos a decir, porque universidades, ¿cómo estamos? Hospitales, los docentes, los jubilados. Yo, boludo, yo soy sola, yo hoy me siento pobre. Entonces, creo que la batalla es cognitiva, claramente. Y vos decís, la batalla cultural realmente la tenemos que volver
a subir al ring, porque no puede ser que tengamos este gobierno después de haber tenido gobiernos como el de Perón, obviamente el de Néstor y Cristina, que también hicieron porque hay una doctrina. Ujú. Porque no es que inventó todo, no es que se inventaron las cosas. Aquellos que dicen, que vamos a decirlo la verdad, porque también esta es una batalla interna entre el movimiento. Hay algunos que nos quieren encasillar en kirchnerismo o cristinismo. Y no, yo por lo menos soy peronista, estoy dentro. Y esa gente, el kirchnerismo, cristinista, el progresismo, todo, están dentro del movimiento. Pero no hay nada que en los 12 años se hicieron en nombre del peronismo y de la doctrina. Nadie escribió, ¿viste? Acá se escribió la doctrina, fue Perón. Ujú. Y se usó durante esos 12 años de políticas públicas y obras públicas y del crecimiento y de la soberanía del país, fueron gracias a políticas exclusivamente con la doctrina en la mano. Miran, bueno, ¿por qué no la traje hoy la doctrina? Pero No, hablando de que doctrina... vos veas que en 2 años no se hicieron ni una obra. Nada, boludo. No digo un kilómetro de ruta, ni una escuela, ni un hospital, ni una salita en cualquier lado. Demuestra el gobierno la insensibilidad que tiene. Y yo creo que no hay una persona que pueda en un día reunir el material de todas las obras que se hicieron en el peronismo. No. Porque no deben estar ni registradas todas las obras que se hicieron en el peronismo. Entre el primer plan quinquenal, Claro. las obras de Carrillo en lo que es salud, son decenas de hospitales en todo el país, de hospitales gigantes, Sí. que hoy siguen funcionando, miles de clínicas menores. Evita manejaba lo que es la fundación, y de la fundación De se ahí. hacía un trabajo, digamos, de alguna manera paralelo y complementario al del Estado, porque tenía una fundación en donde recaudaba fondos privados de contribuciones o de estas cuestiones, se hacía mucho más rápida, ¿no? Las construcciones o la ayuda social. Y las cantidad de cosas que se han hecho, la política que se tenía, por ejemplo, hoy en día, que está tan en boga el tema de pegarle a los viejos, Mal. con el tema de la ancianidad. Los derechos de los niños y de la ancianidad. Los hogares que había para los ancianos son de una... Pero antes de hacerlo vos tenés que pensar cómo hacerlo, y no arquitectónicamente. La concepción de que el Estado resguarde la salud y la dignidad de sus ancianos es de algo que hoy parece que es de otro planeta. Bueno, ¿no? el tren sanitario que también fue por primera vez gente que se hacía ver por un dentista. El tren sanitario fue también una política de Eva Perón, del peronismo, gracias, impulsada por ella también. Recorrió toda la Argentina el tren sanitario. Y eso era la política, cuidar al otro. Y ahí viste que la parte cristiana, ¿no? La espiritualidad entre Eva y el cristianismo y el cuidado. No, sí. Y podríamos decir también hasta que ahora, gracias a Dios, porque yo vengo insistiendo, están alzando mucho al Papa Francisco, Sí. que lamentablemente volvemos a decir como siempre, ¿viste? Cuando se va un líder como el Papa Francisco, empiezan a reconocer a las personas, ¿no? Sembró mucho. Es una cosa Francisco. espantosa que ya lo hablamos con Aldo en su momento también. Sembró muchísimo Francisco. Que hoy una jubilación mínima esté muy por debajo de lo que vale un alquiler de un monoambiente en Capital Federal o en un barrio del conurbano, es indigno, es criminal. Y la libertad también mata. Porque la libertad de que se autorregule todo eso hace que aparezcan como aparecen cada tanto las abuelas que están solas en su casa, Sí. porque no pueden pagar los remedios. De hecho, ayer se prendió fuego una persona en Córdoba. Todos los días. Es un espanto. Agus, mirá, hablando también esto de formación, porque yo la verdad que sí, debería tener una sección de formación del peronismo, pero bueno, la sección de Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, véanla que está muy buena, y ahí sí se muestra, creo que el capítulo 2 se muestra 1 hora, 45 minutos de todas las obras
que se hizo en el país de Perón. No Sí, todas. no, se muestran pero un poco de todo. Algunas, son infinitas. Sí, obvio. Creo que es imposible de Es imposible. recapitular todas las obras que se hicieron. Pero hablando de formación, porque a mí lo que me tiene es la formación política también de nosotros. Yo me formo sola ahora. Yo estaba haciendo un curso hay que aprender de todos, ¿no? Estaba con el Durán Barba. Y el peronismo, el movimiento peronista en sí, ha abandonado esa capacitación, esa formación de cuadros. Y yo te invité más que nada acá también a Agus porque, bueno, hablar obviamente de Evita, de todo, pero quiero que nos comentes de qué se trata Cenac y Aluvión. Bueno, primero, si abandonaste la formación o te formás sola, Me te formo esperamos sola. en el CENAC para que te formes. Me anoté en el curso ¿A cuál te anotaste? del pensamiento... ¿El de pensamiento nacional? No, perdón, el de geopolítica, el nuevo, el del 2 de mayo. El de tercera posición. Sí, ahí está, esa, Sí, la sí. de globalización, Bien. algo así. No, nosotros algo que venimos viendo es eso, o sea, proceso de formación hay en el peronismo, Ujú. pero es toda una formación no individual o a lo sumo de una banda de amigos, ¿viste? Vos capaz pegaste onda con uno o dos y decís, bueno, vamos a leer, nos pasamos lecturas, pero lo que veíamos que no existía era lo que Perón construyó en su momento, que fue la Escuela Superior Peronista, que la Escuela Superior Peronista que era una escuela donde Perón formaba, pero que además enviaba o tenía distintos grados hasta llegar a la unidad básica, ¿no? Entonces no es que vos llevabas a la Escuela Superior Peronista a dedo, sino que era todo un proceso de formación en la unidad básica, de formación en localidades, en provincias, hasta llegar a la escuela superior. Pero se tomaba un día a la semana para ir al Luna Park, a hablar con delegados sindicales, llenaba el Luna Park y daba una clase. Y eso hoy parece que se deja solo al ámbito de la academia, ¿no? Parece que siempre corre lo urgente. Entonces, y nos ha pasado en todos los ámbitos de militancia, plantear capaz la formación y no, pará, los jubilados están mal. Bueno, es verdad, planteamos la formación, pero bueno, no, hay hambre, vamos a hacer una olla, sí, es verdad. Ahora, lo que nosotros observamos es si no paramos la pelota un segundo, claro, y empezamos a discutir algunas cuestiones y a formarnos sobre algunas cuestiones, por más ollas que hagamos, el hambre en la Argentina no se va a terminar, porque no se termina a base de ollas, sino a base de construir la casa grande que decía Perón. Entonces, bueno, por eso es virtual, porque dijimos esto tiene que ser federal, porque lo poco que existe es todo porteño, que incluso a mí que soy de Merlo me queda lejos. Entonces, hagamos algo federal y hagamos algo que vaya discutiendo distintos tópicos que creemos que tienen que hacer a la integralidad de un militante. Este curso parece una locura, ¿no? Pero se llama tercera posición. ¿Por qué? Y porque capaz mucho se habla de la tercera posición del peronismo en términos de política internacional. Ahora, a la mayoría le preguntamos, bueno, ¿cómo es la tercera posición hoy? Nadie te... O sea, de quemaron todos los papeles. Y cuando uno lee, viste, pareciera no que tercera posición es hacerte el boludo con los conflictos, cuando en realidad nunca fue eso. Entonces, como es un intento de esto, de empezar a recordar nuestra historia e ir mezclando temáticas que hacen al gobierno o al Estado, ir mezclando temáticas que hacen a la formación doctrinaria o espiritual de la militancia, temáticas que hacen a la política internacional. Digo, nuestros primeros 4 cursos que largamos está Pensamiento Nacional, debería ser medio Pensamiento Nacional y Latinoamericano, Geopolítica, con Pablito Garelo, un gran amigo que dijo, bueno, como cuáles son los 3 problemas de la geopolítica argentina. Claro. Después uno específico de alimentos. Se dice Argentina es el granero del mundo. Bueno, claro, nosotros no creemos eso. Y esto de tercera posición, se vienen ahora algunos que tienen más que ver con infraestructura, con producción, con defensa, bueno, con Malvinas, va a estar Juan, por supuesto, con el pensamiento de Francisco. Tratar de hacer una integralidad. ¿Son online o son todos cursos online, duran 3 semanas cada uno. Pongan las redes de Aluvión y Cenac, es chicos. Cenac, así con doble C, sí, .ar. Cada 3 semanas es un curso, se termina, empieza otro curso, se sube un video el sábado, se abre un foro de discusión, que por suerte la gente está escribiendo bastante, y bueno, y se cierra eso con una videollamada a todos los que quieran participar. Eso te iba a decir, a mí los asincrónicos, ¿no?
medio como que he hecho ya, medio como que me, viste, decís, voy a estudiar sola, viste. Sí. Me gusta en vivo más que nada los cursos. ¿Va a haber eso en CENAC? Sí, o sea, esto es lo primero que largamos. Hay dos instancias que son medio sincrónicas, entre comillas. Primero el foro, que se debate, se discute. Y después cada curso tiene una videollamada sincrónica para el que quiera conectarse. Okay. La última de las clases es sincrónica. Y después lo otro que estamos empezando a hacer y que nos han empezado a invitar, porque por suerte se difundió bastante la iniciativa, es empezar a recorrer el país. O sea, empezar a recorrer, pero básicamente diciendo, miren, acá tienen los videos, tienen los PowerPoint, en la básica, en el grupo de amigos, donde ustedes quieran, úsenlo, contáctense con nosotros, invítennos. Hay que caminar, básicamente. Es que sí, pero además, la idea es poder largar para que después cada uno lo use como herramienta claro, y lo pueda territorializar. De hecho, no quiero ser así, pero cuando Juan y David vinieron acá es como que empezaron también yo los veo ahora en muchos lugares. Sí. Malvinizando y antartinizando la. Bueno, la con David nos Argentina. conocemos hace mucho tiempo, unos 10 años. David, Juan, Yo era un beso mucho a más todos. joven, él también era más A joven. Fran también que vino. Che, yo tengo todo les recomiendo todos los sábados un programa de geopolítica literal para hablar de geopolítica, el régimen por YouTube. Está Agustín Chena, de vez en cuando también va invitado. Sí. Está Periodistán, está Fran Tayana, que fue mi primer invitado acá en Cincorpiño. Te la jugaste. Sí, es verdad, un sí, crack. no, pero fui visionario porque un crack. él vino acá a hablar en su momento, fue el primero. Bueno, después vino Juan, Muy Augusto recomendada, y si David. no la vieron, y no lo digo porque sea mi Yo lo amigo. vi. De hecho, yo se lo dije a él. Le digo, no es porque seas mi amigo, si me hubiese parecido mala te lo hubiese dicho. La película Tayanama, que es su película sobre el viaje a la India, Ay, lo voy a invitar. me encantó. O sea, me encantó. Fue un plan de viernes a la noche con mi novia. Me dijo, vamos a ver la película de Fran. Yo no estaba en mis planes No está. ver la película de Fran. Está buenísima. Y me pareció espectacular. Sí. Bueno. Y se lo dije. Me pareció buenísima. Si vas el sábado, decirle a Fran que No, este puede sábado volver me voy, a Cincorpiño. Este sábado me voy a Rosario a ver al Piti Álvarez. Bueno, pero Pero el otro voy a estar. El grupo del régimen, y podemos hacer un régimen sin corpiño, ¿eh? Así que bueno, sí, un saludo a todos los chicos, que muy buen programa ese. Y escúchame, Agus, esto tema de a mí me pasa de la formación, pero hubo 12 años donde había una formación política básica. ¿Qué pasó después del 2015? Porque yo siento que del 2015 esas formaciones se fueron súper bajando, cerrando, viste, es como tren que para, Sí, ramal sí. que cierra, bueno, básica que dejó de capacitar y empezaron a usarlos como medios de repartición de mercadería, y ahí la verdad que la cagaron muchos. Y yo creo que lo primero, bueno, que obviamente la embestida del gobierno de Macri, que hoy, al lado de lo que está haciendo Milei, nos parece medio Ay, no. reformista, pero en ese momento fue fuerte. Yo laburaba en comercio y se sintió muy fuerte lo de Macri. Sí. Creo que esa embestida nos hizo correr muy atrás del urgente. A nosotros nos pasó, donde nosotros nunca tuvimos un trabajo territorial de comedor, de merendero, tuvimos que empezar a tenerlo. Al merendero que después, a medida que iba transcurriendo el gobierno de Macri, donde primero iban nenes, empezaban a ir adultos y cada vez más adultos, y eso no se cortó nunca, y con la pandemia, bueno, directamente reventó. Creo que nos pasó un poco eso. Y yo sí creo, y en esto soy muy autocrítico, porque yo milité en el kirchnerismo durante toda mi vida. Cuca, yo soy Cuca. Sí, como yo no me considero, pero la verdad que sí, porque tengo 29 años, soy del conurbano, conocí las Claro. milanesas con el gobierno de Néstor y Cristina, y milité en el kirchnerismo, y culturalmente sí, soy Cuca. O sea, soy muy crítico del proceso, lo cual no quiere Somos decir... peronistas, ¿viste? Como dicen, pero para bajarnos del precio. tenemos esa proveniencia. Lo cierto es que yo creo que no había tal cosa como un espacio de formación o un pensamiento estratégico. Creo que lo que existía eran voluntades que en unidades básicas o en sindicatos decidían
dar ciertas discusiones, pero no existía tal cosa como lo que existió durante el peronismo, que fue, bueno, la Escuela Superior Peronista, donde el presidente y el conductor del movimiento político dice, hay una necesidad de formarse y apoyan todo el culo y se sientan a formar. Claro. Eso no estaba, nosotros lo vivimos, era la primacía de otra cosa. Yo creo que el último gran proceso de discusión programática y de Estado, y no porque él sea de un gremio, pero fue el de la Corriente Nacional Sindical Peronista de 2010-2011, que culmina en la ley Recalde y en un montón de planteos desde el sindicalismo de qué límites estaba alcanzando el kirchnerismo. Y eso se resuelve con la ruptura entre Cristina y Moyano, o sea, no hubo lugar para eso. De hecho, bueno, quien conduce el SENAC, el director del SENAC, que es Gabriel Merino, era responsable de formación de la Juventud Sindical, y yo siempre lo jodo diciéndole, mira, Gaby, la última que hiciste esto te rajaron a la mierda. Entonces, no hubo una voluntad centralizada y estratégica de que la formación política fuera algo troncal y necesario de la militancia. Creo que algo también tiró Moreno en su momento, que Néstor quería que se formaran bien los cuadros todos, pero bueno, después de la muerte de Néstor, algunos se infiltraron un montón de progresistas. Dicen, a mí no me consta, que en su última etapa Néstor le había pedido al gallego Álvarez de Guardia que forme a los cuadros. Sí. Y después, bueno, se fue Néstor y mira qué pasó. Y lo formaron los de ¿cómo se llaman? Los de Horacio González y compañía. Claro, carta abierta. Y igual había una formación también, una formación para el pueblo, ¿no? Porque la formación de dirigentes y de cuadros está buena, pero también está buena la formación cultural. Eso es lo que yo necesito. A nivel general. Y uno ve los contenidos del canal Encuentro, de ese periodo, y todavía siguen vigentes hoy. Y hoy es lo que uno busca, cualquier tema de la historia argentina, como puede ser lo que vimos hoy de Rosas, y el único contenido que va a haber seriamente es un capitulito de la serie, por ejemplo, de Caudillo, que se hizo en esa época, debe ser del 2000, antes del 2010, 2008 debe ser esa serie. Después no hubo más nada, ni para bien ni para mal. Es una vergüenza no querer. No, yo en lo por personal, eso nosotros no le pusimos centro de estudio, le pusimos centro de estrategia, porque el planteo es, además, tenemos que aprender a pensar. O sea, nunca nadie... Nosotros nos sumamos a la política, nunca nadie nos enseñó cómo pensar en términos políticos, de hipótesis, de qué haríamos. Leemos mucho a Perón, pero poco ejecutamos, ¿no? Cuando él dice en conducción política, dice hay que practicar la conducción, practicar la cabeza. Nosotros no hacemos eso, o sea, estamos, y encima hoy que estamos, bueno, con esto y con una sociedad muy instantánea, que es todo día a día, hora a hora, lo que pasó hace 20 minutos ya parte del pasado, vivimos en un eterno presente. Entonces, claro, siempre la formación es una pérdida de tiempo, si lo pensás así. No, obviamente, como te digo, estuve formándome en estrategia también de campañas electorales, y es eso. Es el próximo desafío para muchos futuros candidatos a presidente, es esto, muy chicos. Ténganlo en cuenta, pero porque hay muchos candidatos que no están prestando atención, que de hecho la atención de una persona bajó desde el 2018 para acá, es tremendo. Hoy actualmente la atención de una persona es de 45 segundos, chicos. Y nosotros estamos... El scroll hace estragos. En un escenario que nadie dice de esta manera, pero nosotros yo creo que estamos viviendo una tercera guerra mundial. Claro, en cuotas, diría el cuotas padre. E híbrida, no es necesariamente bélica, tiene forma económica, tiene forma de migraciones, tiene forma cultural, tiene forma de violencia o de meter la violencia entre el propio pueblo. Y esto también es parte de la guerra cognitiva, o sea, hay una idea y una decisión de volver a la gente más estúpida, con menos capacidad de poder comprender las cosas. Y eso no es solamente inocentemente porque nosotros somos víctimas del TikTok, sino que hay una voluntad de que eso pase y se fomenta que eso pase. Bueno, imagínate, tenemos al presidente. Por eso nosotros en eso somos una contratendencia, digamos, clases de 1h20, 1h30. Hay que sentarse, hay que escribir, porque es la única forma. Si lo pudiéramos resolver en 45 segundos, lo resolvemos en 45 segundos. No se puede. Sí, pero seguramente hay alguna manera de que a los niños el algoritmo los salga a estimular sobre
energía nuclear o sobre alguna pelotudez. No, como hacen obvio, por eso los China, algoritmos, ¿no? los El algoritmos no algoritmo se son... puede defender del Estado, se puede de alguna manera proteger, se puede estimular para el bien. Pero bueno, si lo dejas al libre albedrío de la fuerza... Sí, tenemos a Peter Y bueno, Thiel pero por viviendo eso te en Parque digo, Norte. los Parque Norte. algoritmos no son ni de izquierda ni de derecha, diría un profesor. Está en lo que vos te interesa. Y si a vos te interesa esto, energía nuclear, buenísimo, te van a mandar toda energía nuclear. Y también el tema de la atención, si vos tenés 20 segundos y ya no tenés, es troll. La comunicación ha cambiado todo lo que nosotros teníamos. Un libro, esto. Andá, dale, fuera joda. ¿Alguien va a leer esto hoy en día? Yo sí. ¿Vos? Bueno. Sí, te lo voy. Es más, te lo voy a prestar, pero me lo devolvés. Vuelve, ¿eh? Bueno, me lo pongo. No me hagas como Marcelo Janda, que me estás mirando como... Él se lo presté. La novela de Perón, 2 años tardó en devolverme el libro. Ya tenía como 5 apiladitos para leer, pero lo voy a poner primero. Sí, pero me lo cuidás porque es de un regalo muy especial de un amigo que ya no está en este plano celestial. Y Agus, escúchame, y el aluvión que está en las redes sociales también, Sí. de qué... Y es eso- nuestro espacio ¿Quiénes político. escriben cuál es su objetivo? Y es el medio de nuestro espacio político. Ujú. Nació como un medio y el espacio político se fue conformando alrededor de eso. Y es el medio de un espacio donde básicamente escribimos lo que pensamos. Ujú. Que yo una de mis primeras... Lo primero que planteé cuando empezamos a construir esto en 2023, a construir el espacio, y dije... Para mí, a diferencia de todos los demás espacios, la gente tiene que saber qué es lo que pensamos. O sea, ¿por qué vamos a armar una nueva organización, un nuevo espacio político? Bueno, porque tenemos estas ideas y nadie las representa. Pero las tenemos que decir, si no, nadie va a saber qué es lo que... Agarrar el bastón de mariscal se llama, ¿no? Sí, un poco eso. Yo lo comparo en los años 20, en los años 30. Cada partido político, cada tendencia política tenía un diario porque tenía ideas y las tenía que desarrollar. Entonces, el aluvión nace como eso. Bueno, ¿cuáles son nuestras ideas? Desarrollémoslas y veamos si tienen correlato en la realidad. La verdad es que nos fue bastante bien, así que creemos que sí, pero Sí, yo lo porque sigo. nosotros, y yo siempre lo digo, digamos, varias de las notas que escribí yo en su momento se viralizaron. La última gran viral fue una que se llama ¿Y dónde está la CGT? Que si no la leíste te la recomiendo. Giró mucho en círculos Sí. sindicales, Estuvo bueno. en consejo directivo de CGT. Me escribieron secretarios generales. Me escribió uno de los del Triunviro para decirme que le gustó, digo. Si no elogié, el título lo vi seguro. Bien, No, léelo, está lo muy que bueno. nosotros Sí, sí, siempre no, decimos es, la vi. quizás como el genio de la escritura, es que yo en realidad digo lo que mucha gente piensa y capaz no se sientan a escribir o a sistematizar, pero yo voy tomando ideas de gente y digo, bueno, pará, acá hay algo que nadie está diciendo, en un momento donde vemos que capaz se putea a la CGT o se putea a los sindicalistas o que son todos gordos millonarios. Bueno, como pará, eso ya tiene una voz, pero la otra voz, ¿dónde está? Y nosotros intentamos representar un poco eso, nuestra voz. Ok. Entonces, Acá estando, bueno, vos, Santi, yo lo conozco, participa activamente militando en el sindicalismo y bueno, ustedes con sus... sí, tenemos varios videos. amigos en común, nos acabamos Sí, de dar ya cuenta. lo sé. Cada vez que traes a alguien Siempre, acá, son amigos en común sí. también. Nada más, yo soy ¿No es increíble? pro UPC. Bien. Siempre Soy me criaron así. una buena pastora, los uno, chicos. Únanse. Bueno, pero mi consulta es, tipo, el sindicalismo, viste que siempre fue algo discutido en las listas, ¿no? Sí. Pero realmente, ¿En qué yo... listas? ¿La lista política? La lista política, ¿viste? La Como, lista ay, política. no, los negros de la CGT, no. ¿Cómo que no? Si son la columna vertebral de los trabajadores, es sí, la columna vertebral del peronismo, del movimiento. ¿Por qué hay tanta resistencia de los políticos, ¿no? Políticos, que entre un trabajador, si es el que mejor representa? Y en más, en la época de Perón, no eran los que ocupaban las primeras diputadas mujeres, diputados eran obreros. Yo ¿Por te qué esa doy resistencia mi de la visión. política dentro de nosotros, Y no? porque el sindicalismo Y porque tiene- además, ¿viste quién dijo? Sí, porque criticó esta porque semana la CGT. el sindicalismo tiene Solo un apellido bonito tiene, porque después...
Porque el sindicalismo tiene Y sí. poder propio, a diferencia de la política. Yo, por ejemplo, hoy ocupo un cargo en el Estado, Ujú. a mí no me votó nadie. Claro. Los secretarios adjuntos gremiales de juventud, secretarios de cultura de los sindicatos, primero son delegados, cada 2 años tienen que ir a elecciones, lo votan sus compañeros y sus compañeros no lo votan. O sea, un secretario general de un sindicato, antes que secretario general, fue un delegado Claro. y votado por sus compañeros de trabajo más inmediato y después votado por otros compañeros delegados. Entonces me parece que lo que la política le tiene mucho miedo es a la gente que ha construido representatividad y poder propio. No pasa solo con el sindicalismo. ¿Por qué no hay en las listas presidentes de clubes de fútbol de barrio? Claro. ¿Por qué no hay presidentes de sociedades de fomento? ¿Por qué no hay quizás la única representatividad que le gusta un poco a la política y porque se siente identificada, creo yo, es la de los centros de estudiantes de universidades, que está bien que estén, pero hay mucho miedo a los compañeros y compañeras que construyeron su representatividad y que su representatividad depende de su base y no de su A dirigencia. los representantes de las organizaciones intermedias que todavía quedan. Exacto. ¿no? Bueno. Le tienen mucho miedo a eso. Y más a los sindicalistas. Claro. Y más a los sindicalistas de la CGT, que son los garantes de los pocos empleos industriales de calidad que quedan en el país. Si los secretarios generales de los gremios industriales van al Congreso a defender las leyes que hoy en día están aniquilando, hoy en día y en el gobierno anterior también, Claro. están aniquilando a la industria, y es complicado. Y ¿no? pues los Se le va a muchachos son complicar. complejos, golpean la mesa, gritan, te dicen lo que piensan y eso no gusta. No le gusta, sí, es verdad. Pero lo que pasa es que no están comprendiendo que los tiempos están transcurriendo muy, muy rápidos y vemos después dirigentes hijos de, nada más, porque son apellidos bonitos nomás, hijos de, que nunca bajaron, boludo, y critican a la columna vertebral del peronismo. Pero bueno, también hay un grupo que, imagínate, es lo que vos decís, no quieren dar internas. Y la interna del PJ en sí, la verdad que no se resolvió nada. Y yo creo, y si tanto critican a la CGT, en la CGT estuvo acá mi amigo en su momento, él explicó cómo se daban las elecciones y se dio, te guste o no, se dio interna, se dio una elección. Él lo explicó perfectamente. Y a nosotros porque yo me incluyo, no me quieren afiliar nunca, pero no hubo internas. Acá en Vicente López es como otra vez todo arreglado, siempre son las mismas caras. Y además encima nos hacen una mierda, perdón, vamos a decirlo la verdad. Pero después a nivel provincial y a nivel nacional también abran los padrones primero. Y después abran las internas, porque si no, la verdad yo considero que el año que viene, cuando el movimiento peronista vuelva a discutir lista, va a pasar otra vez este mismo problema. Y la verdad que no sé cómo lo van a Y que es una resolver. formación reciente. Yo rápidamente cuento esto, pero mi viejo fue en los 90 referente de la JPD, la primera sección electoral. Ujú. Mi viejo, antes que eso, era secretario general de una unidad básica. O sea, Claro. tenía una unidad básica con gente que existía. Iba a internas en su unidad básica contra otro compañero que estaba todo bien, digamos, pero iba a internas por la representatividad, ganaba. En Merlo existía algo que se llamaba la orgánica, que era un conjunto de unidades básicas Ujú. que votaba sus representaciones. Y ahí, bueno, la representación de Merlo era esa. Y después, bueno, su representatividad sobre los distintos distritos de la primera sección electoral, Claro. hasta tener un secretario de juventud de ese momento que bueno, sería representativo del conjunto, pero muchos no tienen representatividad en los escalafones más bajos. No, Y es importante eso. Pero bueno, pero a eso es lo que me refiero. Creo que la CGT, el sindicalismo, los trabajadores tienen que estar el año que viene en la lista. Pero bueno, ¿qué querés? Hay un grupo de gente que reivindica a Tosco, tipo, a Tosco, en serio, dentro del peronismo hay gente que yo lo reivindica reivindico a a Tosco y no a Rucci, que fue el que trajo, les guste o no les guste, José Ignacio Rucci, junto con Cámpora, junto con Abal Medina, junto con otros compañeros peronistas. Le voy a volver a dar a un amigo tuyo por allá, ¿qué era? Tuzangón, bueno, no recuerdo, pero dijo como que Perón se había cagado, ¿viste? Y por eso se había exiliado, como Rosa, así como San Martín. No, eso fue en Lomas de Zamora. Y en Loma de Zamora. No, Pero bueno, el zona oeste no tiene nada que ver con esa Lo declaración. trajeron. ¿Quién los trajo? La CGT.
la columna vertebral de los trabajadores. Y sin embargo no veo en esa parte de esa gente ningún homenaje, nunca a Rucci, la verdad que no, nunca. Bueno, pero yo me voy a ocupar de llevar las banderas de Rucci. Escúchame, Santi, mira, para cerrar, porque ya vamos a cerrar, voy a recomendar un par de libros más. Eva escribe, es también un libro divino, son poquitos. Le quería mostrar, esto es una reliquia. Esto sí que es una reliquia, porque este libro es uno de los originales de La razón de mi vida. Es más, tiene acá, ustedes no lo ven, sí, a ver sí. si lo ven, tienen la cara de Eva. Esto es una reliquia, me lo regaló un vecino, porque sabe que soy peronista. ¿Qué es original Sí, bueno, este es original. Después tenemos, ¿Primera bueno, edición? La muerte, el caso Eva Perón, del doctor Pedro Ara. Acá cuenta todo su trayecto y cómo encontró a Eva, su embarazamiento y todo, bla, bla, bla. También divino este libro. Después tenemos, bueno, Santa Eva, ya lo dije, de Tomás Eloy Martínez, el gorila que mejor escribe sobre el peronismo. Eva, mi mensaje. Y tenemos también es acá para los niños, ¿viste? Porque nosotros adoctrinamos desde la cuna también. Tenemos como un montón de caricaturas hablando de la historia de Eva, cuando fue. Esta es en Evita, vida y obra de Eva Perón, en dibujo de Brecha y en el argumento original de Héctor Germán Otterbet también. Bueno, acá habla un poco de los inicios de Eva, cuando lo fue también de fábrica en fábrica para liberar al general Perón. Y bueno, cuenta toda una historia divina, así que en caricaturas, para todos los ámbitos hay. Así que bueno, Santi, nos vemos el mes que viene con otra sección de algo. Bueno, yo vuelvo. Pero este mes es mayo. Ay, no te puedo pedir mucho a vos porque sos un amor. No te puedo exprimir tanto. Vuelvo en 3-4 semanas. Vemos. Bueno, ahí está. Así que bueno, para cerrar el tema actual, ¿qué opinás de Adorni? De cascadas. No, bueno, hacer lo que quiera, decir un mensaje o algo. Y nada, vamos cerrando también, Agustín. No, que el mal que hace este gobierno ya se está sintiendo mucho. Que no se preocupen por la figurita, por el nombre de la persona que va a encabezar el proceso de recuperación, que eso ya va a aparecer. Uh-huh. Lo importante que nos demos cuenta que esto no tiene pies ni cabeza y hay que dar vuelta a la página. Si es lo más rápido posible, mejor, y si no, si puede adelantar la selección, mejor todavía, y si no, en octubre. Pero si se puede hacer antes, la verdad que estaría bueno. Agus. Yo creo que esto que estamos viendo con Adorni y todo es un síntoma de un gobierno muy liquidado, porque se ha dejado de ocupar del relato, ya entregó el relato y ya ha empezado a discutir la sucesión, las internas, dónde se va a replegar cada uno cuando pierdan. El problema es que en el medio de todo eso está el pueblo y la verdad es que este año ya se empezó a sentir muy duro. Yo creo que es distinta la situación económica a la de hace 5 o 6 meses. Sí. Lo vengo sintiendo. Creo que lo de este año va a ser muy fuerte y lo del que viene también. Y que nos tenemos que preparar sobre todo para contenernos mucho entre compañeros, porque somos humanos y atravesamos esta realidad que vivimos todos, de trabajadores pobres generalizado por todos lados. Y sí empezar a pensar esto, cómo construir una alternativa, porque lo que se ve es un gobierno que ya ha entregado el relato de la corrupción, el relato de la institucionalidad, ya no le importa porque sabe cuál va a ser la consecuencia de este proceso. Va a haber que laburar bastante. Y también se está notando en el humor de la gente, como decís, en el aumento del transporte, que hay menos transporte. Eso es una cosa espantosa, los colectivos todos llenos, los trenes. Así que bueno, nada. De mi parte nos vemos la semana que viene, chicos. Así que nos vemos el jueves que viene en Sin Corpiño. Chau, chau. Adiós. Hazme preso en tu jardín, apodérate de mí a la mano.
hazme tuyo